Bien, vamos a hablar sobre la alimentación para las personas celíacas en nuestra secuencia de nutrición. ¿Con quién vamos a hacer, Sara, por favor? Hoy tenemos una excelente invitada. Estamos con la licenciada Geraldine Maurel. Ella es nutricionista y presidenta de la Asociación de Celíacos de Perú, a quien estamos muy contentos de tenerte el día de hoy, Geraldine. Sabemos Gracias, Sara, de todo el conocimiento que tienes en esta situación sobre los celíacos. En realidad es un problema que probablemente muchos ni están enterados. así es, Sara. Muchas gracias por la invitación. Así es, desde el año pasado se formó esta Asociación de Celíacos de Perú justamente para informar al público lo que es este trastorno, porque es sumamente común, ¿no? Muchas veces subdiagnosticado, y pueden haber muchas personas que lo sufren sin saber. ¿Qué tan común? Hay varias estadísticas, algunos dicen que es 1 en 226 personas, hay otras estadísticas que muestran 1 en 100, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? 1 en 100, 1%, que no es poco, ¿no? Claro. En realidad. ¿Y a qué se considera la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca se le considera la intolerancia al gluten. Intolerancia o alergia, quizás es un término que puede ser un poco más fácil de comprender. Entonces, la persona que ingiere gluten, el gluten está contenido en muchos de los cereales que se consumen cotidianamente, en el pan, en la galleta, en los fideos, porque proviene del trigo, de la harina de trigo y sus derivados, cebada, centeno también. Entonces, aquella persona que consume el trigo va a generar una inflamación en todo su tracto gastrointestinal. Entonces va a ser una persona que sufre permanentemente de gastritis o de colon irritable. Digamos que estos son los síntomas más comunes que puede generar la celiaquía. Pero difícilmente uno haría una relación directa entre lo que come y la gastritis, en este caso el pan, ¿no? Sobre todo porque se cree además que, de acuerdo a estadísticas también, que casi el 80%, tal vez más, de la gastritis es causada por el Helicobacter pylori, ¿no? Pero ahora hay otro factor que también deberíamos considerar. Claro, es el factor del consumo de harinas, sobre todo de trigo, cebada y centeno. Porque a veces uno puede tener una gastritis medicamentosa, por ejemplo. Uno toma unas medicinas un poco irritantes, un poco fuertes, y bueno, voy a tener una gastritis, pero que no me va a durar más de lo que dure el tratamiento médico, unos días más. Y ya se va, nunca más. Pero aquella persona que tiene una gastritis de años, ¿no? O un colon irritable años, entonces significa que algo que come día a día le puede estar haciendo daño, y la persona difícilmente podría hacer una relación directa entre el pan o la galleta y el sufrimiento que tiene. Claro. Y además ocurre lo siguiente, esta enfermedad se ve en la familia, es decir, un primo se me ocurre que tenga esta enfermedad que podría tomarse como antecedente para alguien que pudiera tener lo que tú estás mencionando, es decir, una intolerancia o alergia al trigo que no sabemos todavía. Así es, Juan Carlos. Cuando hay un familiar directo que tenga este trastorno, o sea, en realidad la familia tiene que hacerse el screening, porque generalmente eso se hereda, y una familia en la que sufre mucho, ¿no? Del estómago, como hay una tendencia a sufrir de trastornos gástricos familiarmente, y sí, si hay un padre o una madre con celiaquía, todos sus hijos tienen que hacerse el screening. Mira tú, qué interesante. Ahora, tú nos comentas que de hecho sufrir de gastritis recurrentemente, tener toda esa inflamación del tracto digestivo, es una de las cosas que probablemente nos deberían hacer pensar que podría haber una celiaquía. Pero yo imagino que también esto puede afectar toda la digestión y tal vez absorción de nutrientes. ¿Pueden haber deficiencias o problemas nutricionales? Sí, Sara, o sea, en realidad la persona celíaca es una persona desnutrida. O sea, tiene una serie de deficiencias nutricionales porque este daño gástrico que se hace genera mala absorción. Entonces, la anemia es uno de los signos también más comunes en personas celíacas. La deficiencia de vitamina B12 también, la deficiencia de ácido fólico también podría ser, pero la más común de todas es la anemia. En realidad, pues uno no se saca un screening de todas las vitaminas, ¿no? Ni de todos los minerales. Esas son las más comunes, y entonces la persona que empieza a limitar, a dejar de consumir gluten, porque en realidad es el único tratamiento que hay para ese trastorno, regenera su vellosidad intestinal y va a absorber nuevamente los nutrientes, y ya no va a ser una persona con algún tipo de deficiencias nutricionales, va a renutrirse adecuadamente. ¿Cómo es que se puede hacer el diagnóstico de esta celiaquía o enfermedad celíaca? Porque como tú muy bien comentas, gran cantidad de gente no sabe, ¿no? Exacto. De repente pudiera tener una molestia por ello dejada cada vez que come una galleta, se me ocurre. Exacto. Pero cuando no come la galleta está feliz. Exactamente. Generalmente la gente que ayuna se siente muy bien porque no come el pan. El método de ayuno no es necesariamente el ayuno, sino es el dejar de comer el pan. Muchas veces, bueno. Pero sí, hay por ejemplo, exámenes sanguíneos
¿no? Generalmente se hacen 3 o 4, es el anticuerpo transglutaminasa, anticuerpo antigliadina, anticuerpo antiendomicio, y digamos que la mejor de todas las pruebas es la biopsia duodenal. O sea, porque tiene que ser duodenal, no gástrica, sino duodenal. Sin embargo, la gastritis es uno de los síntomas, también se ve siempre la gastritis crónica, ¿no? Incluso hay un axioma, dice, ¿no? Sin biopsia gastrodenal no puede haber diagnóstico de celiaquía. Exactamente. Yo creo que ese es el axioma que hay que seguir. Exacto, y además que el doctor médico que hace la biopsia también tiene que ser experto en buscar también, ¿no? Tiene que buscar. Claro que sí, Geraldine, tenemos que seguir hablando de este tema, un tema muy interesante sin duda, y sobre todo saber, ¿no? Qué cosas sí se puede comer, qué cosas no se puede comer. Pero por favor, acompáñanos a la pausa, que luego de eso seguimos con el tema.